Esto debía ser un sacrificio de guerra común. 3 cañones autopropulsados soviéticos contra 3 monstruos alemanes invulnerables en una altura dominante. El resultado parecía predestinado. Nuestras máquinas eran simples blancos en una galería de tiro. Pero sucede algo inexplicable. En lo más álgido del combate, los ases alemanes, la élite de la Panzerwaffe, comienzan a gritar por la radio sobre una arma de rayos secreta rusa. Entran en pánico, fallan desde una distancia letal y se comportan como gatitos ciegos. ¿Qué ocurrió en el campo de batalla? ¿Por qué un oficial soviético casi termina ante un consejo de guerra por sabotaje justo antes del ataque? ¿Y cómo un simple lápiz de grafito y una vieja libreta resultaron ser más letales que 152 milímetros de acero perforante? En esta edición analizaremos un caso único de duelo de tanques, donde ganó no el que tenía el blindaje más grueso, sino el que recordó su curso de física escolar. Observen con atención. La solución se esconde en los detalles que estaban a la vista de todos, pero que solo una persona notó. El aire aquí no huele solo a humo. Está impregnado del hedor pesado y grasiento del combustible diésel quemado, caucho de llantas derritiéndose y el dulzón olor a carne quemada. Este es el perfil olfativo de un callejón sin salida táctico. Junio de 1944. La operación Bagration está triturando la Wehrmacht en cientos de kilómetros de frente. Pero aquí, en este sector sin nombre, la ofensiva se ha ahogado en sangre. Adelante está la altura, un pliegue común del terreno en el mapa topográfico, que en la realidad se ha convertido en un muro de granito para todo un batallón de tanques. La geometría de la guerra aquí es simple y despiadada. Quien está más alto dicta las reglas. Los alemanes están en la cresta, nosotros abajo, en el sector de aniquilación. En la franja boscosa de la cima hay 3 siluetas camufladas. No son simples tanques. Son las cumbres del sombrío genio teutónico, encarnadas en 68 toneladas de acero Krupp aleado. Tigre II, Tigre Real. Un tanque pesado de ruptura que aquí, en defensa, funciona como un fortín indestructible. Su blindaje frontal es de 150 milímetros bajo un ángulo de inclinación racional. La torreta tiene 180 milímetros de acero templado hasta la dureza del diamante. Para los cañones soviéticos de calibre 76 e incluso 85 milímetros, este blindaje a una distancia mayor de 500 metros es un límite físico absoluto. Los proyectiles no lo penetran. Simplemente se aplastan contra el metal dejando solo rasguños, o rebotan hacia el cielo en chispas inútiles, burlándose de la idea misma de nuestra ofensiva. Pero lo más aterrador de estas máquinas no es el blindaje, es el cañón. 88 milímetros, cañón de largo alcance KW-K43. La longitud del cañón es de 71 calibres. No es artillería, es un rifle de francotirador de dimensiones ciclópeas. La velocidad inicial del proyectil perforante es de 1012 metros por segundo. Son 3 veces la velocidad del sonido. No escuchas el disparo. Primero llega la muerte, convirtiendo el tanque en un montón de chatarra, y solo después, un par de segundos más tarde, llega a los oídos el sonido seco y cortante del aire rajándose. A una distancia de 2 kilómetros, este proyectil conserva suficiente energía cinética para atravesar un T-34 de lado a lado. El orificio de entrada es limpio, como si fuera taladrado. El de salida es una herida desgarrada, por la que salen volando pedazos del motor y de la tripulación. Abajo, en la zanja, se termina de quemar lo que queda de la vanguardia. 5 chasis de T-34. Ni siquiera alcanzaron a desplegarse en orden de combate. El primer tanque recibió un impacto bajo la torreta. La detonación de la munición arrancó la torreta del anillo y la arrojó a 15 metros. Es la física de la explosión en un espacio cerrado. La presión sube instantáneamente a cientos de atmósferas y el metal se rasga como papel. El segundo tanque está parado, con el cañón clavado en la tierra. Por fuera está entero, solo un pequeño orificio en el costado, pero adentro no hay nadie vivo. El chorro acumulativo o la metralla del proyectil perforante convirtió el interior del compartimiento de combate en una carnicería. Las tripulaciones están muertas. Los que lograron saltar yacen cerca, abatidos por el fuego de las ametralladoras MG gemelas. La infantería se pega al suelo arcilloso. La gente intenta fundirse con el paisaje, volverse plana, invisible.
El miedo aquí no es una emoción, es un instinto regulado por la adrenalina. Los soldados entienden, cualquier movimiento es detectado. Allá en la altura, los alemanes tienen óptica Zeiss, lentes revestidos que dan una imagen cristalina sin distorsiones. El artillero del Tigre no ve solo el campo, ve los pliegues de la guerrera a una distancia de 1,5 kilómetros. Es dominio tecnológico en estado puro. La óptica convierte la guerra en una galería de tiro. No les entra, maldita sea. Ronca el sargento de comunicaciones, presionando el auricular contra su oreja con una mano sucia y temblorosa. Yace en el fondo de un cráter mirando los restos humeantes. Les metimos 3 proyectiles en el frente, y a él no le importa nada. Solo resuena como una campana y gira la torreta. Son bestias, le responde un infante apagando las llamas de su manga. Tiene los ojos vacíos, las pupilas dilatadas, síntoma de contusión y estrés extremo. Ellos nos ven y nosotros a ellos no. Pegan desde 2 kilómetros. Para ellos somos blancos de cartón. Vi cómo Aleja le arrancó la cabeza. Ni siquiera alcanzó a entender nada. Simplemente caminaba y ya no tenía cabeza. El proyectil pasó cerca. La onda de aire la cortó. La posición de los alemanes es ideal desde el punto de vista de la balística. La ladera occidental de la altura oculta sus chasis, dejando visibles solo las torretas, la frente, que es imposible penetrar. Controlan un sector de tiro de 180 grados. Cualquier vehículo que salga del bosque a la llanura cae en una trampa geométrica. El tiempo de vuelo del proyectil es de menos de 2 segundos. El tiempo de reacción de la tripulación de nuestro tanque es de 3 segundos. Las matemáticas no están de nuestro lado. Perdemos esta ecuación incluso antes de apretar el gatillo. Ahora, mientras el sol está alto, los tigres reinan sin oposición. Gastan municiones metódicamente, ahorrando, eligiendo objetivos. Disparo, impacto. Disparo, hoguera. No es una batalla, es una ejecución. Destrucción industrial de equipo y fuerza viva, puesta en cadena. Los conductores de las máquinas alemanas ni siquiera apagan los motores. El rugido bajo de los motores Maybach de 700 caballos llega hasta aquí abajo, mezclándose con los gemidos de los heridos. Este sonido vibra en la caja torácica, provocando un deseo irracional de enterrarse aún más profundo en la tierra, convertirse en topo, desaparecer. Pero el ataque debe continuar. Tal es la orden. Y en algún lugar de la retaguardia, en los refugios del Estado Mayor, un lápiz ya traza una flecha a través de esta maldita altura. El Estado Mayor no ve los restos ardientes. El Estado Mayor ve una tarea operativa, y eso significa que enviarán a otros nuevos aquí. Más metal, más gente, para alimentar a las bestias en la colina. La situación parece estancada. Los medios habituales se han agotado. Se necesita un argumento de otro calibre. Un argumento que no toque a la puerta del blindaje, sino que derribe la puerta junto con el marco. Y mientras la infantería cuenta los segundos entre los latidos del corazón, pegándose al barro salvador, a la posición de salida se arrastran otras máquinas. Son pesadas, angulosas, sin torretas. No son tanques. Son cañones autopropulsados, matabestias. Su calibre es de 152 milímetros. Pero incluso ellos ahora, bajo esta brillante luz del día, frente a la óptica alemana, parecen blancos vulnerables y torpes. La orden de ataque ya está firmada, y se parece más a una sentencia de muerte sellada con la marca de la desesperanza. La radio en la cabina cobró vida con el crujido de descargas estáticas, cortando el silencio sofocante como un bisturí un absceso. La voz del comandante del batallón en los auriculares sonaba seca, sin entonaciones, distorsionada por la membrana hasta parecer un chirrido metálico. La orden fue corta, como un disparo a quemarropa. Suprimir los puntos de fuego enemigos en la altura 214.0. Asegurar el paso de la infantería. Tiempo de ejecución, inmediato. El capitán Larionov se quitó lentamente los auriculares. En este conjunto de frases tácticas estándar escuchó no una tarea de combate, sino una sentencia leída. No era guerra. Era la burocracia de la destrucción, donde su tripulación y su máquina eran solo material consumible en la columna de bajas. Larionov conocía las características técnico-tácticas de su máquina mejor que las líneas de su propia palma. ISU-152,
Matabestias. Un cañón autopropulsado pesado basado en el tanque IS, 46 toneladas de blindaje y furia. Su arma, el cañón obús ML-20S, era una obra maestra de la ingeniería soviética, capaz de demoler manzanas enteras de la ciudad. Pero ese poder tenía un precio que ahora, en un ataque frontal en campo abierto, habría que pagar con sangre. El ISU no tiene torreta giratoria. El cañón está montado fijamente en la placa frontal de la casamata. El ángulo de puntería horizontal es de solo 10 grados a la derecha y a la izquierda. Para apuntar a un enemigo móvil, el conductor debe girar todo el cuerpo de 46 toneladas con las orugas. Son segundos. Segundos preciosos e irreemplazables. Contra ellos en la altura estaban los tigres reales, máquinas con torretas giratorias, equipadas con accionamientos electrohidráulicos de giro. Podían mover el cañón de un objetivo a otro en 19 segundos para un giro completo. En una situación de duelo a una distancia de 1,5 kilómetros, esto significaba la muerte. El artillero alemán simplemente mantiene la cruz de la mira en el centro de masa del autopropulsado soviético. No necesita esperar a que el conductor tire de las palancas de embrague. Presionará el pedal de disparo antes de que el Larionov logre corregir la puntería. Era pura aritmética de la muerte. La velocidad de reacción del enemigo superaba la velocidad mecánica del ISU 3 veces. Dentro del compartimiento de combate hacía un calor infernal. El sol de julio calentó el blindaje hasta convertirlo en una sartén. La temperatura del aire adentro superaba los 40 grados. La ventilación no daba abasto. El aire era denso, pesado, saturado de vapores de aceite y olor a cuerpos rancios. La tripulación de 5 personas estaba sentada en un espacio cerrado, hombro con hombro, unida por un mismo pensamiento. Escucharon la orden y entendían su significado. Nadie gritaba «por la patria». Nadie recordaba a su mamá en voz alta. En esa estrecha caja de acero, el heroísmo se veía diferente. El cargador, un muchacho robusto con las manos negras de grasa, sacó en silencio una vaina con carga del estante. Carga separada. La maldición del calibre 152 milímetros. Primero hay que meter en la recámara un proyectil que pesa 48 kilogramos. Luego, la vaina con la carga de pólvora. Luego cerrar el cerrojo de pistón. La norma es de 2 a 3 disparos por minuto. El cañón alemán de 88, que usa proyectiles unitarios, hace 8 disparos por minuto. Mientras la tripulación soviética se ocupa de un disparo, a su cabina llegarán 4 proyectiles alemanes. 4. Las posibilidades de sobrevivir con tal escenario son de 0.0. Larionov miraba a sus hombres. El miedo estaba presente, pero era funcional, operativo. Era una reacción fisiológica del organismo a la cercanía del fin. Las manos del cargador temblaban con un temblor fino y desagradable, pero los movimientos seguían siendo precisos. Limpiaba con un trapo el fondo de la vaina, quitando partículas de polvo invisibles. Era un ritual, un intento de ordenar el caos, de controlar algo en un mundo que en 10 minutos dejaría de existir. El artillero, con la frente pegada al apoyo de la mira panorámica, giraba los volantes, comprobando la suavidad del movimiento. Sabía que su óptica era inferior a la alemana en luminosidad y aumento, pero comprobaba los mecanismos con la terquedad de un condenado. Sobre la mesa plegable, justo encima del mapa con la ruta de ataque, había un trozo de lápiz tinta. El conductor, secándose el sudor de la frente con una manga aceitosa, escribía rápidamente algo en un pedazo de papel arrancado de una libreta. No era una carta, eran datos secos de navegación para el equipo funerario. Apellido, año de nacimiento, dirección de la familia. Dobló el papel en triángulo y lo metió en el bolsillo del pecho de la guerrera, debajo de los documentos. Así es más seguro. Si el cuerpo se quema, los documentos en el bolsillo pueden sobrevivir, presionados contra el cuerpo. La practicidad de la muerte. «Camarada capitán». La voz del cargador era ronca, como si hubiera tragado arena. «Si un proyectil llega a la munición, ni siquiera nos juntarán con pala. Nos vaporizaremos». «Basta de charlas», cortó Larionov, pero sin maldad. Simplemente constató el hecho de la indisciplina. «Tu tarea es meter el alto explosivo en el canal del cañón en 20 segundos. Ya pensarás en la eternidad después». «No, si yo no digo nada», el muchacho sonrió torcidamente. «Solo da rabia.
Ellos tienen size, tienen la altura, y nosotros estamos como en la palma de la mano. Vamos directo al matadero. Larionov no respondió. Sabía que el muchacho tenía razón. El blindaje frontal del ISU es de 90 milímetros. A una distancia de 1,5 kilómetros, el tigre real lo atraviesa sin notarlo. La única oportunidad es un milagro. Pero en la guerra no hay milagros. Hay balística, hay resistencia de materiales, hay alfabetización táctica. Aquí solo había una orden estúpida y lineal: ir hacia adelante y morir para revelar el sistema de fuego enemigo. Un intercambio de 5 vidas y 40 toneladas de metal por información sobre dónde exactamente están parados los tanques alemanes. Un reconocimiento costoso mediante combate. El comandante miró el reloj. El segundero se movía a tirones, midiendo los últimos instantes de relativa seguridad. El conflicto entre el deber del oficial y la razón del ingeniero lo desgarraba por dentro más fuerte que cualquier proyectil. Como comandante, está obligado a cumplir la orden. Como técnico, como extopógrafo, veía lo absurdo de la tarea. Atacar de frente una altura fortificada contra un enemigo superior en alcance de tiro no es táctica, es reciclaje. Sentía el peso de la responsabilidad no efímera, sino totalmente física, presionando los hombros con una carga de miles de atmósferas. Él respondía por estas personas, por el muchacho con las manos temblorosas, por el artillero silencioso, por el conductor que ya se había despedido mentalmente de su familia. «Cerrar escotillas», ordenó Larionov. Su voz se volvió firme como escoria enfriada. «Encender la comunicación interna, revisar los periscopios». El sonido metálico de las escotillas cerrándose los aisló del mundo exterior. Ahora su universo era la cabina del autopropulsado. Oscuridad, rota por la escasa luz de las bombillas de iluminación de las escalas. El zumbido del motor que calaba hasta los huesos y la espera del golpe contra el cual no hay defensa. «¿Perforante listo?», preguntó Larionov. «Alto explosivo, camarada capitán», corrigió el cargador. «Solo quedan 5 perforantes». «Carga el explosivo», asintió Larionov. 50 kilogramos de TNT es un argumento. Aunque no penetremos, los aturdiremos, si llegamos. La frase «si llegamos» quedó colgada en el aire, pesada y pegajosa. Nadie la comentó. Todos entendían. Llegar a la distancia de tiro directo ya era una hazaña. Acercarse a los tigres, aunque sea 1 kilómetro bajo su fuego, es una tarea del ámbito de la ciencia ficción. Pero el motor rugió, ganando revoluciones, y la máquina de muchas toneladas se sacudió, lista para comenzar su último movimiento. Adelante estaba la altura. Adelante estaba la muerte, empaquetada en acero Krupp, y una orden que era imposible cancelar. Larionov no sacó papel para cartas. En este aire viciado, impregnado de olor a muerte, donde las otras tripulaciones garabateaban apresuradamente con grafito los últimos «perdón» y «te amo», él se ocupaba de algo que a los demás les parecía una locura. El capitán desplegó el portamapa sobre sus rodillas. El mapa no es simplemente papel con signos topográficos. Para él, un topógrafo profesional en su vida pasada, antes de la guerra, el mapa era un conjunto de vectores, ángulos y funciones trigonométricas. La guerra no canceló su profesión, solo cambió las herramientas. En lugar de teodolito y nivel, ahora tenía una panorámica Hertz y un autopropulsado de 46 toneladas. En lugar de estacas, restos de tanques ardiendo. Miraba la altura 214.0, no como militar, sino como ingeniero agrimensor. La mayoría de los comandantes veían en ella simplemente un obstáculo, un área fortificada que había que tomar por asalto frontal. Larionov veía el relieve, veía las isolíneas que denotaban la pendiente de la ladera, veía la exposición de la pendiente. Los alemanes, fieles a sus reglamentos, ocuparon una posición clásica. Se atrincheraron en la ladera inversa, la occidental, dejando en la cresta solo puestos de observación y sacando los cañones para disparar. Esto les daba ventaja. Controlaban la llanura oriental, permaneciendo invisibles para la artillería que disparaba desde posiciones cerradas. Una defensa ideal, impenetrable. Pero cualquier sistema ideal tiene una vulnerabilidad incrustada en su propia naturaleza. Larionov sacó del bolsillo del pecho una vieja y gastada libreta con tapa de hule.
Las páginas estaban amarillas, quebradizas por el tiempo. Sacó el lápiz tinta, mojó la punta con saliva y comenzó a escribir. No palabras, números. Alrededor retumbaba el cañoneo. La tierra temblaba por las explosiones cercanas. Del techo de la cabina caía óxido, y él calculaba. Seno del ángulo de elevación del objetivo, azimut de la puesta del sol, velocidad de rotación de la Tierra, 15 grados por hora. Larionov cerró los ojos, evocando la imagen del campo de batalla. 3 tigres reales. Su óptica es una obra maestra de la industria alemana. Carl Zeiss. Aumento múltiple, lentes revestidos, amplio campo de visión. Lo ven todo. Y precisamente en eso está su debilidad. La óptica trabaja con la luz, recoge la luz, la concentra y la transmite al ojo del artillero. Larionov abrió los ojos y miró el reloj. Hora, 19 horas con 20 minutos. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñéndose de un color pesado y carmesí. Colgaba abajo sobre el horizonte, preparándose para tocar las copas del bosque en el oeste. El capitán comenzó a trazar un esquema. El grafito crujía trazando gruesas líneas violetas. Aquí la posición de los alemanes. Aquí el sol. Aquí su autopropulsado. Si van de frente ahora, el sol brillará de lado, sin molestar a nadie. Los alemanes los fusilarán como en una galería de tiro. Pero si esperan... Larionov calculó rápidamente la altura angular del astro. En 27 minutos, el sol bajará al punto donde sus rayos irán prácticamente paralelos a la Tierra. Este fenómeno se llama luz rasante. En ese momento la geometría de la guerra cambiaba. Si atacan estrictamente por el vector de los rayos solares, es decir, teniendo el sol poniente exactamente a la espalda, el eje óptico de las miras alemanas coincidirá con el eje de la luz solar. Ningún parasol, ningún filtro de luz los salvará. Las leyes de la óptica son implacables. Un flujo de luz potentísimo, amplificado por el sistema de lentes, golpeará directo en la retina del ojo del artillero. No será simplemente un reflejo, será un golpe solar que quemará la visión. El tigre quedará ciego. Por un corto lapso de tiempo, 8, tal vez 10 minutos, la temible máquina se convertirá en un montón de metal ciego. «Camarada capitán». El conductor miraba con ansiedad los extraños cálculos del comandante. ¿Está calculando coordenadas para la artillería? Estoy calculando la vida, masculló Larionov sin apartarse de la libreta. Y la muerte. Verificó los cálculos 2 veces. Un error de 1 minuto o 1 grado les costaría la vida a todos. La guerra aquí se convertía en matemáticas puras. Las emociones, el miedo, el odio, todo eso era secundario. Lo primario era la balística y la astronomía. Los alemanes consideraron todo: el grosor del blindaje, el alcance del proyectil, el sector de tiro. No consideraron solo una cosa: la rotación del planeta. No consideraron que el sol, su aliado de día, por la tarde se convertiría en traidor. Larionov veía este ataque como una partida de ajedrez, donde las piezas no se mueven por casillas, sino por azimuts. Entendía que su plan parecía una locura para cualquier oficial de Estado Mayor. ¿Esperar a que el enemigo te vea mejor? ¿Atacar al atardecer cuando las siluetas de las máquinas son especialmente contrastantes? Sí, eso contradecía todos los manuales. El reglamento exigía sigilo, uso de los pliegues del terreno, cortinas de humo. Larionov, en cambio, planeaba usar un reflector con una potencia de miles de millones de lúmenes que la naturaleza colgó en el cielo. Miró a la tripulación. La gente esperaba. Ya se habían resignado a lo inevitable. Sus rostros parecían máscaras congeladas. Se preparaban para morir cumpliendo una orden sin sentido. Larionov debía darles una oportunidad, no esperanza. La esperanza en la guerra es algo estúpido y poco confiable. Debía darles un cálculo, una justificación técnica para la supervivencia. «Escuchen mi orden». La voz de Larionov era baja, pero en la estrecha cabina sonó más fuerte que una explosión. «Nada de cartas. Guarden todo. No vamos a morir. Vamos a trabajar». Señaló con el lápiz en el mapa, en el punto donde las curvas de nivel convergían en el nudo apretado de la altura. Los alemanes creen que son los dueños aquí porque tienen el blindaje más grueso, pero olvidaron que no pelean en el vacío. Tenemos un aliado que no pueden derribar.
El capitán levantó la vista hacia la estrecha ranura del periscopio, a través de la cual se filtraba la luz rojiza y alarmante del atardecer. «El sol», dijo. «Golpearemos cuando el sol apague sus ojos». En su cabeza el plan ya se había formado en una estructura cristalina. Era un riesgo terrible. Si el sol se metía tras una nube, eran cadáveres. Si los alemanes cambiaban de posición, eran cadáveres. Si se equivocaban los cálculos del ángulo de elevación, aunque fuera por un par de milésimas, eran cadáveres. Pero era la única opción donde la probabilidad de éxito era distinta de cero. Larionov cerró la libreta. El grafito se rompió, dejando un punto negro y grueso en la página. La solución al problema había sido encontrada. Ahora quedaba lo más difícil: convencer de esta decisión a aquellos para quienes la guerra no era geometría, sino un conjunto de párrafos del reglamento de combate. Tenía que ir con el comandante del batallón, y sabía que esa conversación sería más aterradora que el duelo con los tigres. Allá en el campo, todo lo decidía la física. En el Estado Mayor todo lo decidían los rangos y el miedo al consejo de guerra. Pero el ingeniero en él ya había vencido al soldado. El cálculo era correcto, y eso significaba que había que realizarlo, a cualquier precio. El puesto de mando del batallón estaba ubicado en un viejo búnker alemán, excavado en la ladera de un barranco. Aquí olía a tierra húmeda, tabaco barato y ese sudor acre y ácido que segregan las personas que llevan días sin dormir bajo el miedo a la muerte. El aire estaba azulado por el humo del tabaco, la llama temblorosa de una lámpara de queroseno, hecha de una vaina aplastada de un proyectil de 45 milímetros, arrancaba de la penumbra los rostros sudorosos y grises de los oficiales del Estado Mayor. Del techo, revestido con troncos de pino, con cada explosión cercana caía tierra seca, crujiendo en los dientes y cubriendo los mapas desplegados con una fina capa de polvo. El capitán Larionov entró sin agacharse. Su mono estaba manchado de grasa, su cara de hollín. Parecía un elemento extraño en este hormiguero donde reinaban los teléfonos y los informes de papel. Aquí, en el Estado Mayor, la guerra era una abstracción, un conjunto de flechas y banderas. Allá arriba, la guerra era hierro y sangre. ¿Por qué no están en la posición de salida? La voz del comandante del batallón, un mayor con los ojos inflamados por la falta de sueño, sonó baja, pero en ese silencio había una amenaza más terrible que un ataque de artillería. Estaba de pie sobre el mapa, apoyándose en él con los puños, como intentando hundir la altura 214.0, de vuelta al infierno. «Cancelar el ataque», pronunció Larionov. Hablaba tranquilo, como un médico dando un diagnóstico. «No iremos allí ahora». En el búnker se hizo el silencio. Los telefonistas se quedaron quietos, presionando los auriculares contra sus hombros. El escribiente dejó de teclear en la máquina de escribir capturada. Era un motín. Desobediencia directa a una orden de combate en condiciones de frente. Artículo 58. Fusilamiento frente a la formación o batallón de castigo, que en esencia es lo mismo. El mayor se enderezó lentamente. Su mano se movió involuntariamente hacia la funda de la pistola TT en su cinturón. Su rostro se llenó de sangre oscura y malsana. «¿Qué te pasa, capitán? ¿Te cansaste de vivir?», siseó, acercándose mucho a Larionov. «Allá la infantería está incrustada en la tierra. Los tigres los cuentan por cabezas». ¿Y tú me dices cancelar? Eres un cobarde. ¿Te da pena el blindaje? Ahora mismo, con mi autoridad, habrá tiempo para el consejo de guerra, camarada mayor. Lo interrumpió Larionov, mirando directo los ojos furiosos del comandante. Usted puede fusilarme, pero los tigres no se quemarán por eso. Y si voy ahora, perderá 2 autopropulsados en 3 minutos. Es aritmética, yo lo calculé. Larionov dio un paso hacia la mesa, apartó sin ceremonias una taza con té frío y puso su libreta grasienta sobre el mapa operativo. La página con los cálculos estaba sucia, garabateada, pero los números en ella eran claros, de ingeniero. «Mire aquí», señaló con el dedo en el esquema. «Los alemanes están parados aquí, ladera oeste. El sol ahora está aquí. Tienen óptica Zeiss, revestida, de 5 aumentos. Ven los remaches en mi blindaje. Si salgo ahora soy un blanco, soy un cadáver, y mi tripulación son cadáveres». El mayor miraba el esquema, respirando con dificultad.
La ira luchaba en él con el cansancio y el sentido común. Era un oficial de infantería. Estaba acostumbrado a medir la guerra en metros de territorio capturado, no en grados de lastro. ¿Y qué?, rugió el mayor. ¿Tengo que esperar a que se vayan solos? La orden del cuerpo es tomar la altura para las 20:00. La tomaremos, respondió duramente Larionov. Pero no ahora. Iremos a las 19:47. ¿Por qué a las 47? ¿Eres astrólogo? El mayor miró con sospecha al capitán. ¿Qué capricho es este? No es un capricho, es física. Larionov hablaba cortante, clavando cada palabra. A las 19:47 el sol bajará al azimut 280, ángulo de elevación 0. Los rayos irán paralelos a la Tierra, directo a los objetivos de sus miras. Tendrán no óptica, sino reflectores en los ojos. Quedarán ciegos. Los parasoles no ayudarán, el sol está demasiado bajo. Tendré 8 minutos. 8 minutos en los que su famoso Zeiss trabajará en su contra. Por la mañana tienen óptica, por la tarde yo tengo el sol. El mayor callaba, examinando el esquema. En su cabeza ocurría un proceso complejo. Por un lado, un capitán artillero loco que propone pelear según el sol, como un griego antiguo. Por otro, 3 T-34 quemados y una compañía de infantería que no puede levantar la cabeza. Si Larionov tiene razón, es una oportunidad. Si no, es el fracaso de la ofensiva y consejo de guerra para el propio mayor. ¿Y si hay nubes?, preguntó sordamente el mayor sin levantar la vista. El cielo está despejado, el barómetro está alto, replicó Larionov. ¿Y si cambian de posición? No cambiarán, están seguros de sí mismos, son los reyes de la montaña. Los alemanes son pedantes, no cambian lo que funciona. El mayor se pasó la palma por la cara, borrando el cansancio gris. Arriesgaba todo, los galones, la libertad, la vida. Permitir un retraso del ataque de 40 minutos es un crimen según el reglamento. Pero enviar los autopropulsados al matadero ahora es un crimen de conciencia. La guerra enseña a elegir entre lo malo y lo monstruoso. 19:47, repitió el mayor, probando el sabor del tiempo. Está bien, al diablo contigo, agrimensor. Levantó una mirada pesada hacia Larionov. Te daré esos minutos. Informaré arriba que tienes una falla técnica, obstrucción en la tubería de combustible. Pero recuerda, capitán. El mayor se inclinó sobre la mesa, y su susurro fue más aterrador que un grito. Si a las 20:00 la altura no es nuestra, si te equivocaste en tus cálculos aunque sea 1 grado, yo personalmente te pondré contra el paredón, sin juicio, como a un saboteador. ¿Entendiste? Entendido. Larionov ni siquiera parpadeó. A las 20:00 la altura será nuestra, o ya me dará igual todo. Vete. Hizo un gesto con la mano el mayor, volviéndose hacia el mapa. Vete y rézale a tu sol. Larionov dio media vuelta sobre el hombro izquierdo, con precisión reglamentaria, y salió del búnker. Su espalda estaba recta como el cañón de un arma. Ganó tiempo. Compró esos 40 minutos al precio de su propia cabeza. El trato estaba hecho. Ahora solo quedaba una cosa: hacer que la física funcionara. Afuera, el aire vespertino pareció inesperadamente fresco después del subterráneo viciado. Larionov inspiró profundamente, sintiendo el sabor a quemado. Miró hacia el oeste. El enorme disco incandescente del sol se deslizaba lenta, traidoramente lento hacia el borde del bosque. La mecánica celeste funcionaba con la precisión de un cronómetro suizo. El planeta giraba, poniendo al enemigo bajo el golpe. Larionov se acomodó el cinturón y caminó hacia su máquina. Ahora no era solo un comandante, era un ingeniero preparándose para realizar el experimento más complejo de su vida. Un experimento donde la apuesta era la muerte. A sus espaldas, en el búnker, el mayor agarró el auricular del teléfono. Abedul, soy Halcón. Retraso el ataque, razones técnicas. Sí. Sí, bajo mi responsabilidad. Hora H, 19:47. Fin de la comunicación. Apagaron los motores. El silencio repentino golpeó los oídos más fuerte que la explosión de un proyectil de 152 milímetros.
No era un silencio pacífico. Era el vacío antes de la detonación. El estruendo del frente en algún lugar de los flancos parecía lejano, irreal, como si viniera de otra dimensión. Aquí en el sector de ataque, el mundo se redujo al tamaño de una cabina blindada y un estrecho sector de visión en el periscopio. 2 autopropulsados se quedaron inmóviles en la zona de partida, cubiertos por arbustos ralos. 2 cajas de acero, llenas de explosivos, combustible y personas vivas, puestas en pausa. Dentro del compartimiento de combate había un infierno. Durante el día, el blindaje calentado por los rayos directos del sol acumuló calor, y ahora, cuando el sol comenzó a bajar, el metal empezó a irradiar el calor hacia adentro. El termómetro, si lo hubiera aquí, marcaría más de 40 grados Celsius. El ventilador estaba apagado junto con el motor. El aire se volvió denso, casi tangible. No se podía respirar, solo se podía tragar en pequeñas y pegajosas porciones. El sudor no corría en hilos, sino en un flujo continuo. Inundaba los ojos, picaba los párpados, empapaba las guerreras de tal manera que se volvían oscuras y pesadas, como lona mojada. La humedad salada corroía la piel bajo los cascos, pero nadie se rascaba. Un movimiento innecesario costaba demasiada energía. Larionov estaba sentado inmóvil, mirando su muñeca. En la esfera de su reloj Kirovsky, el segundero realizaba su carrera mecánica. Se movía a tirones, cada salto era menos un segundo de vida, o más un segundo a la oportunidad de victoria. El tiempo aquí perdió su linealidad. Los minutos se estiraban en horas. Parecía que el mecanismo del reloj estaba roto, que el tiempo se había atascado en esa jalea de aceite hirviendo. Larionov oía cómo se enfriaba el motor V2 y S. El metal, al contraerse, emitía chasquidos silenciosos y melódicos. El tintineo del colector enfriándose sonaba como la cuenta de un metrónomo. El conductor, sentado delante, de repente se sacudió, como por una descarga eléctrica. Su espalda, tensa bajo la tela mojada, estaba rígida como el cable de un cabrestante. No se volvió, pero su voz sonó en el silencio con un falsete quebrado y vibrante. «Camarada capitán, ¿y si nos ven? ¿Si el sol no los ciega? Estamos desnudos para ellos, como en bandeja». La pregunta quedó colgada en el aire sofocante. Era la pregunta que se hacía cada uno de los 5. Miedo. Reacción química del organismo ante lo desconocido. Liberación de cortisol, haciendo que las manos tiemblen y el corazón lata con una frecuencia de 120 latidos por minuto. «Si no los ciega, nos quemaremos», respondió Larionov con calma. No quiso mentir. No quiso decir palabras de consuelo sobre la suerte o el blindaje. La verdad técnica era la mejor medicina contra la histeria. «Pero no nos verán. La física no miente, Cereza. La Tierra gira. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es una ley. Es más confiable que el blindaje». El conductor asintió, o simplemente movió la cabeza. Necesitaba escuchar la voz del comandante. Una voz tranquila y seca, en la que no había temblor. Una voz que convertía el ataque suicida en una tarea de ingeniería. Larionov volvió la vista al periscopio. A través del grueso y turbio vidrio multicapa, el mundo se veía distorsionado, verdoso. El sol, el calibre principal de esta operación, se deslizaba lenta, burlonamente lento hacia la línea del horizonte. Ahora no era amarillo, sino rojo oscuro, carmesí. El espectro se desplazaba hacia la zona de onda larga. La atmósfera funcionaba como una lente gigante, refractando los rayos. Larionov sabía. Precisamente esta luz baja y pesada es la más peligrosa para los ojos. No solo ciega, crea una cortina de luz continua a través de la cual no penetra ningún instrumento óptico. 19 horas 42 minutos. Quedan 5 minutos. 5 minutos de silencio. El cargador estaba sentado en el suelo del compartimiento de combate, abrazando sus rodillas. Miraba a un punto, la recámara del cañón. El masivo bloque de acero del cerrojo, cubierto de una capa de grasa, era ahora el único dios en el que creía. El artillero limpiaba el ocular de la panorámica con un trozo de franela. Lo hacía por 10ª vez. Los movimientos eran automáticos, carentes de sentido, pero necesarios para conservar la cordura. La motricidad de las manos calmaba el cerebro. ¿Temperatura del agua?, preguntó Larionov, rompiendo el vacío del silencio. 80 grados.
respondió el mecánico. Aceite 75, normal. Mantener bajo control. Al arrancar, no acelerar bruscamente, suave. No podemos echar humo. El humo nos delatará antes de tiempo. Entendido, suave. La aguja del reloj pasó la marca de las 19:45. La tensión en la cabina alcanzó el límite de fluencia del metal. Parecía que el aire empezaba a zumbar. Los nervios estaban tan tensos que cualquier sonido fuerte podía provocar un colapso. Pero no había sonidos. Solo la respiración pesada y sibilante de 5 hombres y el tic-tac del motor enfriándose. Larionov sentía cómo por la espalda, a lo largo de la columna, corría un hilo frío de sudor, a pesar del calor de 40 grados. Era el frío de la responsabilidad. Lo apostó todo, su vida, las vidas de estos muchachos, el éxito del batallón. Y todo eso dependía de bajo qué ángulo los fotones de luz golpearían las lentes alemanas. Miró de nuevo por el periscopio. El sol tocó con el borde inferior la lejana orilla del bosque. Comenzó. El horizonte estalló en oro líquido. Las sombras de los árboles se estiraron, se convirtieron en lanzas largas y negras apuntando al este, a la altura alemana. La naturaleza encendió el interruptor. El flujo de luz con una potencia de millones de candelas golpeó paralelo a la tierra, inundando todo frente a sí con un resplandor cegador e insoportable. Para los que miraban de este a oeste, el mundo dejó de existir. Solo quedó la luz. Larionov acercó el micrófono a sus labios. Sus movimientos se volvieron precisos, económicos. El miedo desapareció. Quedó el trabajo. Quedó el cronometraje. «Tripulación, atención», dijo. «Tiempo». La aguja del reloj se puso vertical. 19:47. «¡Arranca!». El motor de arranque chilló, y los 12 cilindros del diésel respondieron con un rugido bajo y gutural. El suelo bajo los pies vibró. La máquina cobró vida. Despertó para matar. El silencio terminó. Comenzó la guerra de la física. 19:47. La mecánica celeste funcionó con la precisión de un cronómetro de artillería. El disco solar tocó el punto calculado en el horizonte. En ese momento el astro dejó de ser un objeto astronómico y se convirtió en un arma táctica de potencia infinita. El flujo de luz, pasando a través de las densas capas de la atmósfera, se estiró en una cuerda, golpeando estrictamente paralelo a la superficie de la Tierra. Ángulo de elevación del objetivo, 0 grados. En óptica esto se llama luz de contra, pero aquí, en el campo de batalla, era un escudo cegador. La naturaleza levantó un muro de fotones entre los dos autopropulsados y las miras alemanas. ¡Aire! La orden de Larionov golpeó los tímpanos. El conductor tiró de la válvula del tanque de aire comprimido. El siseo de la neumática, agudo como un latigazo, sonido de liberación de presión, y seguido, una explosión pesada y de baja frecuencia en los 12 cilindros. El motor V2IS despertó. 520 caballos de fuerza, encerrados en un bloque de hierro fundido, se lanzaron hacia afuera. Los tubos de escape escupieron al cielo vespertino nubes de humo negro y grasiento, diésel no quemado de los primeros tiempos. Un segundo después, la negrura fue reemplazada por una bruma azulada. El cuerpo del autopropulsado, que pesaba 46 toneladas, se estremeció como un ser vivo que recibió una descarga eléctrica. La vibración pasó a través de las ruedas de acero, a través de las barras de torsión de la suspensión, repercutiendo en las columnas vertebrales de los miembros de la tripulación. ¡Adelante! ¡A fondo! El conductor se aferró con ambas manos a las palancas de los embragues laterales. Aquí no hay dirección asistida. Aquí no hay electrónica. Para girar o mover esta mole, se necesita fuerza muscular bruta. El esfuerzo en las palancas es de decenas de kilogramos. Pisó el embrague principal. Con un crujido que destempla los dientes, metió la segunda marcha y soltó los pedales. La losa de acero de muchas toneladas se sacudió. Las cintas de las orugas, haciendo sonar los pasadores de los eslabones, se clavaron en la arcilla seca. La tierra salió volando de debajo de la popa en terrones de barro y polvo. El ISU-152, parecido a un lagarto prehistórico, lenta, con esfuerzo, pero inevitablemente, salió arrastrándose de los arbustos al espacio abierto. Desde fuera parecía un acto de pura locura,
Un suicidio clínico y absoluto. 2 cajas torpes sin torretas giratorias salían a un campo perfectamente llano contra los 3 mejores tanques del mundo. Distancia, 1,5 kilómetros. Sin pliegues del terreno, sin maniobras de evasión, estrictamente en línea recta, de frente. Según todas las leyes de la táctica, su vida debería contarse en segundos. Cualquier cadete de la escuela de tanques les diría: esto es un fusilamiento. Pero los cadetes estudian reglamentos, no la física de la luz. La velocidad de aceleración de un autopropulsado pesado es deprimentemente baja. No es un T-34 que sale disparado como un sabueso. El ISU gana inercia pesada renuentemente. 10 kilómetros por hora. 15. 20. El motor ruge a revoluciones máximas, devorando litros de combustible. Dentro de la cabina el ruido es tal que el propio grito parece un susurro. El estruendo de las orugas, el aullido de la transmisión, el chirrido del metal, todo se funde en una sola sinfonía de violencia mecánica. Pero en cuanto la máquina gana velocidad, ya no se la puede detener. 46 toneladas multiplicadas por una velocidad de 25 kilómetros por hora es una energía cinética colosal. Es un ariete volando a través del espacio. Larionov se pegó al periscopio. Ante él se extendía el campo, cruzado por trazas de balas y cráteres. Y adelante, en la altura, oscurecían las siluetas de los tigres. Pero ahora se veían diferentes. Se ahogaban en un resplandor carmesí. El sol golpeaba la espalda de los autopropulsados, creando a su alrededor un halo, una corona de luz. Para el observador alemán, las máquinas rusas se convirtieron en manchas negras y borrosas sobre el fondo de un horno ardiente. Los contornos se desdibujaban. Los telémetros, que funcionan bajo el principio de superposición estereoscópica de imágenes, se volvieron inútiles. Es imposible superponer lo que se derrite en los ojos. «Manténla recta, no zigzaguees», gritó Larionov por el laringófono, aunque sabía que el mecánico ya sostenía el volante con fuerza mortal. No se podía zigzaguear. Cualquier giro del cuerpo exponía al costado al impacto. Allí el blindaje es más delgado, solo 90 milímetros en ángulo recto. Solo el frente. Solo adelante. Toda la esperanza en los 90 milímetros de la placa frontal inclinada y, sobre todo, en la óptica alemana cegada. Los autopropulsados iban escalonados, cubriéndose mutuamente los sectores de fuego. La tierra bajo las orugas temblaba. Los arbustos pequeños que encontraban en el camino desaparecían bajo las orugas instantáneamente, convirtiéndose en astillas. Era el movimiento no de una máquina, sino de una placa geológica. La sensación de poder era física. Parecía que la propia gravedad trabajaba para ellos, acelerando esas planchas de acero. La atmósfera dentro del compartimiento de combate se calentó al límite, y no era solo por el calor del motor, era la electricidad del miedo, refundida en acción. El cargador estaba de pie, con las piernas muy abiertas, balanceándose en el suelo oscilante. En sus manos ya tenía el proyectil. 48 kilogramos de muerte. Esperaba. El artillero clavó los ojos en el ocular, pero por ahora no veía nada más que la tierra temblorosa y la altura acercándose. Su momento aún no había llegado. Ahora trabajaba la balística del movimiento. La tarea, acortar la distancia. Comerse esos malditos metros que lo separaban de una muerte segura. Larionov entendía. Ahora están rompiendo todas las reglas de la guerra. No disparan, no se esconden, simplemente avanzan. Es un ataque psicológico. La vista de 2 monstruos que se te vienen encima desde un sol cegador, sin prestar atención a la amenaza, rompe la psique del enemigo más rápido que los proyectiles. Es el efecto berserker, traducido al lenguaje de los diésel y el acero blindado. La pedantería alemana, acostumbrada a la lógica y los cálculos, debe fallar. La computadora en las cabezas de los comandantes alemanes debe colgarse ante esta osadía. El estruendo de los motores rebotaba en la tierra y se iba al cielo, pero aún más fuerte sonaba el silencio desde el lado de la altura alemana. El enemigo callaba. Los segundos fluían. 5 segundos. 10. No había disparos. El golpe solar funcionó. Los alemanes intentaban entender qué pasaba. Giraban los volantes de ajuste,
Limpiaban las lentes, cambiaban los filtros de luz, pero a la física no se la puede engañar. El flujo de luz quemaba su seguridad con cada segundo de demora. «¡Pisa, Cereza! ¡Pisa a fondo!», susurraba Larionov sin apartarse de la ranura de visión. La aguja del velocímetro temblaba en la marca de 30. Era el límite. Límite para la máquina, límite para el terreno, límite para la tripulación. El ISU corría al ataque envuelto en una nube de polvo y gases de escape, brillando en los rayos del atardecer como un carro de venganza. La distancia se acortaba. 1300 metros, 1200. El Rubicón había sido cruzado. No había vuelta atrás. Solo adelante, hacia las fauces de fuego de la altura. Allí donde tras el grueso blindaje había personas que acababan de comprender. Sus instrumentos perfectos se habían quedado ciegos. Dentro de la torreta del Tigre Real Líder, con el número táctico 101, reinaba una atmósfera estéril de laboratorio. Aquí no olía a aceite quemado y sudor, como en las máquinas soviéticas. Aquí olía a costosa piel sintética de los asientos, a grasa de armas y a ozono de los accionamientos eléctricos en funcionamiento. La máquina de guerra alemana era ergonómica. Estaba creada para matar con comodidad. El artillero, un cabo primero con la cruz de hierro en el pecho, no se sentía un soldado, sino un operador de una máquina compleja. Su lugar de trabajo era la perfección. Suave apoyo para la frente, cómodos volantes de puntería, pedal de disparo eléctrico bajo el pie. Confiaba absolutamente en su técnica. Sabía que su mira TZF-9B era la cumbre de la óptica. Sistema monocular con aumento variable permitía meter proyectiles en la ventanilla de una casa desde una distancia de 2 kilómetros. «Objetivo las 12». La voz del comandante del tanque los auriculares sonaba tranquila, incluso aburrida. «2 autopropulsados, distancia 1200, vienen directo hacia nosotros». El artillero sonrió. Los rusos se volvieron locos. Salieron a la meseta abierta sin preparación de artillería, sin humo. 2 enormes y torpes galpones sobre orugas. No era un duelo, era un polígono de entrenamiento. «Veo el objetivo», informó. «Perforante en el cañón. Destruir». El artillero, con un movimiento habitual, se pegó a la goma suave del ocular. Su ojo derecho, acostumbrado a la imagen nítida y cristalina de las lentes Zeiss, estaba relajado. Esperaba ver la silueta gris del ISU, ponerle encima el triángulo negro de la marca de puntería y presionar el pedal. Era rutina, memoria muscular. Pero en el momento en que su ojo se alineó con el eje óptico del instrumento, ocurrió lo que no estaba descrito en ninguna instrucción de la Wehrmacht. En lugar de la imagen habitual del campo de batalla, en su ojo golpeó un haz concentrado de fuego puro. El sistema de lentes de la mira, creado para recoger la escasa luz en el crepúsculo y hacer la imagen más brillante, ahora jugó el papel de un amplificador maligno. Las lentes recogieron la energía colosal del sol poniente, que colgaba justo en el rumbo, y la enfocaron en un punto. En un punto en la retina del ojo del artillero. Fue como si le hubieran clavado una aguja al rojo vivo en la pupila. ¡Ah! Un grito de dolor rompió el silencio de la torreta. El artillero se apartó de la mira, cubriéndose la cara con las manos. Del ojo le corrían lágrimas, ante la vista flotaban manchas carmesí y verdes, destellos de intensidad monstruosa. «¡Hans! ¿Qué pasó?», gritó el comandante. «¡Fuego! ¿Por qué no disparas?». «¡No veo nada!», aullaba el artillero. «¡Hay sol! ¡Me quema los ojos!». «Dejar el pánico. ¡Dispara!». El artillero, parpadeando con el ojo lloroso, intentó mirar de nuevo por el ocular. Esperaba que fuera una casualidad, un reflejo, pero la física de la luz es despiadada y constante. En cuanto se acercó al instrumento, el sol golpeó de nuevo con la misma fuerza. La óptica estaba inundada de un resplandor continuo, blanco lechoso con un centro rojo. En ese resplandor se disolvieron la retícula de puntería, las escalas de distancia, las siluetas de las máquinas enemigas. Allí no había nada más que un vacío cegador. El dispositivo óptico más perfecto del mundo se convirtió en un tubo de vidrio inútil, más aún, en un instrumento de tortura. «¡Fuego a ciegas!», ordenó histéricamente el comandante, mirando por sus periscopios de mando. Pero en los periscopios ocurría lo mismo.
El horizonte occidental ardía. Los rayos directos del sol, pasando a través de los prismas de los instrumentos de visión, creaban un efecto de difracción y deslumbramiento. El vidrio se volvió un escudo turbio y opaco. El comandante veía solo manchas oscuras y borrosas que se les venían encima, pero no podía determinar ni la distancia exacta ni el ángulo de movimiento. ¡Disparo! El artillero golpeó el pedal a ciegas. El cañón de 88 milímetros rugió, el recuperador chasqueó, expulsando la vaina humeante. El proyectil, abandonando el cañón a 3 veces la velocidad del sonido, se fue a la nada. Sin puntería exacta, sin anticipación, simplemente atravesó el aire. El artillero apuntó un poco más bajo, guiándose por la intuición, pero a esa distancia un error de 1 milímetro en la boca del cañón da un fallo de decenas de metros en el objetivo. En el campo, a unos 100 metros a la izquierda de los ISU que avanzaban, se levantó una fuente de tierra, corto. ¡Fallaste! ¡Más a la izquierda!, gritaba el comandante, pero él mismo no entendía cuánto más a la izquierda. En el aire comenzó el pánico. Las tripulaciones de los otros 2 tigres se enfrentaron al mismo problema. El intercambio de radio, usualmente preciso y reglamentario, se convirtió en el griterío de mercado de gente asustada. Águila 2, no veo nada, la óptica está velada. No es el sol, gritaba alguien en la radio. Los rusos usan reflectores, es una arma nueva, rayos secretos. Brillan, no puedo atraparlos en la cruz. El miedo a lo desconocido es el miedo más fuerte. Los tanquistas alemanes, acostumbrados a su superioridad técnica, se enfrentaron a una situación donde su superpoder, la vista, fue desconectado. Se sentían como depredadores a los que les sacaron los ojos, y la víctima, a la que iban a despedazar, de repente se convirtió en un destino implacable que avanzaba desde el resplandor. El mito sobre la arma de rayos secreta nació en sus cabezas instantáneamente. La psique humana intenta racionalizar el horror. Les era más fácil creer en tecnologías rusas fantásticas que admitir que los venció un simple ángulo de incidencia de un rayo solar. El segundo tigre disparó. El proyectil pasó alto, cortando el aire con un aullido sobre las cabinas de los autopropulsados. Largo. Los artilleros de la Wehrmacht giraban febrilmente los volantes, intentando encontrar una posición donde la luz no cortara tanto los ojos. Cambiaban filtros, movían interruptores de aumento. Inútil. Los filtros amarillos, verdes, ahumados solo tenían la luz cegadora de diferentes tonos, pero no quitaban su intensidad. El contraste del objetivo era igual a 0. El cuerpo negro del autopropulsado soviético sobre el fondo del bosque negro, inundado de luz de contra, era invisible. Y las máquinas rusas seguían avanzando, en silencio, sin disparar. Simplemente se acercaban, crecían en tamaño, convirtiéndose de pequeños puntos en monolitos oscuros y amenazantes. Para los alemanes cegados, esta marcha silenciosa era más aterradora que cualquier cañoneo. Se parecía a una pesadilla donde un monstruo viene hacia ti y no puedes moverte, no puedes apuntar, y tu arma se vuelve de juguete. En la torreta 101, el artillero se secó las lágrimas con la manda de la guerrera. Sus manos temblaban. La matemática del combate se desmoronó. Quedó solo el instinto animal, disparar hacia donde debía estar el enemigo y rezar para que el proyectil encontrara el objetivo por casualidad. Pero la teoría de probabilidades hoy trabajaba no para Krupp, sino para el agrimensor soviético. Otro disparo rasgó la tierra frente a la oruga del autopropulsado derecho, cubriendo el blindaje con una lluvia de esquirlas y terrones de arcilla seca. Cerca, pero no mortal. El blindaje resistió el golpe tangencial de la onda explosiva. ¡Atrás! ¡Da marcha atrás!, gritó el comandante del Tigre. ¡Hay que ir a la sombra! ¡Cambiar de posición! El conductor tiró de la palanca de reversa. La transmisión aulló. Las orugas rechinaron. La mole de 68 toneladas se sacudió hacia atrás, intentando esconderse tras la cresta de la altura. Pero era tarde. La geometría de la trampa se cerró. Perdieron tiempo, perdieron la iniciativa, y lo más importante, perdieron la vista en el momento mismo en que la distancia se redujo a letal. El caos en la radio aumentaba, tapando el rugido de los motores, y desde el oeste, desde el corazón del ocaso, se les venía encima una avalancha de acero, guiada por un cálculo frío y una física despiadada. Larionov tiene 8 minutos.
No es una metáfora ni una figura retórica. Es un intervalo astronómico exacto, mientras la altura angular del Sol permite mantener las miras alemanas en estado de ceguera. El Sol no se queda quieto. Cae tras el horizonte a una velocidad de 15 grados por hora. Cada segundo de demora levanta la sombra más arriba, revelando a los artilleros alemanes primero las orugas, luego la placa blindada inferior y luego toda la casamata. En cuanto el disco toque la tierra, el contraste desaparecerá. El crepúsculo igualará las oportunidades, y a una distancia de hasta 1 kilómetro, eso significará la muerte instantánea al primer impacto. Los autopropulsados van al límite de las posibilidades técnicas de la transmisión. Velocidad, 30 kilómetros por hora. Para una máquina de 46 toneladas en terreno irregular es un sprint. El motor trabaja en régimen forzado, devorando el recurso de horas motor, calculado para meses, en minutos. Dentro de la cabina hay un estruendo que hace vibrar los empastes de los dientes. No es solo ruido, es presión acústica. La tripulación se comunica solo con gestos y órdenes cortas y ladradas a través de los laringófonos. Las palabras sobran aquí. Aquí hablan los números de distancia. 1500 metros. Los proyectiles de los Tigres siguen rompiendo la tierra alrededor. Las explosiones levantan columnas de tierra negra. Las esquirlas golpean el blindaje como granizo en un techo de chapa. Pero no hay impactos directos. La matemática del Larionov mantiene la cúpula de protección. Los proyectiles caen cortos o largos por 200 o 300 metros. Es un error gigantesco para la escuela de artillería alemana, acostumbrada a poner los proyectiles en el blanco. Ver esta impotencia del enemigo, sentir su propia invulnerabilidad en medio de la tormenta de fuego, es una sensación embriagadora. El miedo se va. En su lugar llega una frialdad calculadora y malvada. La tripulación entiende. El comandante no es solo un ingeniero, es un chamán que llegó a un acuerdo con el cielo. 1200 metros. La tierra tiembla. Las máquinas pesadas avanzan como rompehielos, rompiendo arbustos y moliendo cráteres. El conductor Sergei se aferró a las palancas hasta tener los nudillos blancos. Su tarea ahora es más difícil que la de un francotirador. Necesita conducir la máquina tan suavemente para que el artillero pueda mantener el objetivo en el campo de visión, pero al mismo tiempo tan rápido para no perder la inercia del ataque. El sudor le inunda los ojos. El líquido salado le pica los párpados, pero no puede apartar las manos de los controles ni por un segundo. Un movimiento incorrecto con el embrague, la máquina derrapa, se pone de costado y entonces el sol dejará de proteger. El costado es la muerte. 1000 metros. Distancia de fuego efectivo para el cañón ML-20S. Pero Larionov calla. No da la orden de abrir fuego. No necesita simplemente un impacto. Necesita destrucción. El proyectil explosivo de calibre 152 milímetros posee una fuerza destructiva monstruosa, pero su balística es curva, de obús. A gran distancia es difícil acertar a un tanque en movimiento o maniobrando. Larionov quiere acercarse a quemarropa. A distancia de tiro de pistola para tal cañón, 800 metros. Esa es la línea tras la cual el fallo es imposible. 800. Ronca en los auriculares la voz del artillero. Veo la silueta, la veo clara. El objetivo en el ocular crece. Ahora no es solo una mancha, es la torreta angulosa del Tigre que se sacude febrilmente de lado a lado. El artillero alemán entra en pánico. Busca la sombra, busca el objetivo, pero solo encuentra una luz cegadora. Larionov ve cómo el largo cañón con freno de boca mira al vacío, a la derecha de su rumbo. ¡Corta!, grita Larionov. Es el momento más peligroso del ataque. Disparar en movimiento desde el ISU-152 es imposible. No tiene estabilizador de cañón. Para disparar con precisión, la mole de muchas toneladas debe detenerse, quedarse quieta, convertirse en un blanco inmóvil. El conductor pisa bruscamente el pedal del freno y el embrague principal. 46 toneladas de inercia intentan continuar el movimiento, pero las cintas de freno, chillando y humeando, agarran los tambores. El cuerpo del autopropulsado cabecea. La suspensión se comprime hasta el tope y luego rebota. La máquina comienza a balancearse longitudinalmente, arriba abajo,
Son segundos de pesadilla. Mientras el cuerpo se balancea, no se puede disparar. El cañón baila verticalmente con una amplitud de varios metros. El artillero no puede atrapar el objetivo, y el tiempo corre. Esos mismos 8 minutos escapan. Larionov cuenta para sí las oscilaciones. 1, 2, 3. La amplitud se atenúa. Las barras de torsión amortiguan la energía. «¡Giro a la izquierda! ¡005!», grita el artillero. El IS-1 no tiene torreta. Para apuntar el cañón horizontalmente hay que girar todo el cuerpo. El mecánico suelta el embrague izquierdo, da gas. La oruga rechina. El cuerpo se sacude a la izquierda fracciones de grado. ¡Alto! La máquina se queda quieta. Ahora es un monolito. En la mira del artillero, la cruz se posa exactamente en la unión de la torreta y el chasis del Tigre líder. Es el lugar más vulnerable. No para penetración. Al alto explosivo no le importa la penetración. Es el punto de aplicación del golpe cinético. El artillero ve esa unión tan clara como si estuviera dibujada con tiza. El sol rojo del atardecer ilumina el contorno del tanque enemigo a contraluz, convirtiéndolo en un blanco ideal. En la cabina se hace el silencio. El motor se pasa a ralentí. Su rugido se vuelve sordo, de fondo. Se oye cómo respira pesadamente el cargador, que metió el proyectil en la recámara ya en la aproximación. Se oye cómo chasquean los interruptores. «¡Mira 10! ¡Anticipación 0!». La voz del artillero es seca, carente de emociones. Es la voz de una calculadora. «¡Listo!». Larionov mira su reloj. Les queda la mitad del tiempo. 4 minutos. El sol cuelga sobre el borde mismo como esperando el desenlace. Los alemanes, notando la parada de las máquinas rusas por el sonido o por intuición, comienzan a girar las torretas hacia ellos. El cañón del Tigre se arrastra lenta, a tirones hacia ellos, pero está ciego, busca al tacto. Y el artillero ruso lo ve todo. «¡Fuego!», exhala Larionov. Esta palabra inicia un proceso químico irreversible. El percutor golpea el fulminante. El iniciador enciende la carga propulsora principal. Kilogramos de pólvora se convierten instantáneamente en gas, creando en la recámara una presión de 3000 atmósferas. Esta fuerza empuja la masa de acero de 48 kilogramos fuera del canal del cañón. El retroceso es tal que el autopropulsado de 46 toneladas retrocede, como si hubiera recibido un golpe de mazo en la frente. El polvo del suelo vuela hasta el techo, cegando por un instante la tripulación. Pero el proyectil ya está en vuelo. Le toca volar menos de un segundo. Ese segundo es la brecha entre la vida y la muerte. Entre la física del vuelo y la física de la destrucción. El disparo del cañón ML-20, ese no es un sonido. Es un desplazamiento físico de la atmósfera. Dentro de la cabina del autopropulsado en ese momento ocurre un terremoto local de magnitud de varios grados. La parte trasera del cañón, un bloque de acero masivo, vuela hacia atrás la longitud del retroceso, casi tocando la pared trasera del compartimiento de combate. La onda sonora golpea los oídos incluso a través de los tapones densos de los cascos, apagando por un instante el aparato vestibular. 46 toneladas de acero aleado y blindaje son arrojadas hacia atrás medio metro, como un juguete pateado por un gigante. Las orugas rechinan, clavándose en el suelo, amortiguando la energía monstruosa del retroceso. El polvo, acumulado por años en las grietas y tras el revestimiento, vuela instantáneamente al aire, creando dentro de la máquina una densa niebla gris en la que parpadean las luces de emergencia. Proyectil OF-540. Granada de alto explosivo y fragmentación. Peso: 43 kilogramos 560 gramos. Velocidad inicial: 600 metros por segundo. No es una aguja perforante diseñada para una punción cuidadosa. Es un mazo volador. No necesita buscar zonas vulnerables o calcular ángulos de encuentro. Le da igual qué grosor de blindaje tiene el Tigre real, 150 o 180 milímetros. En esta ecuación solo importa la energía cinética del impacto. Masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad. Millones de julios concentrados en un punto del espacio y el tiempo. El impacto dio en la unión de la torreta y el chasis. Allí donde los ingenieros alemanes colocaron el complejo mecanismo de giro, rodamientos de precisión y la corona dentada del anillo. El golpe de una masa de acero de casi medio quintal a esa velocidad es una catástrofe para cualquier mecánica.
El hierro fundido del cuerpo del proyectil, por supuesto, no penetró la placa frontal, y no debía hacerlo. Al impactar se activó la espoleta, y casi 6 kilogramos de TNT detonaron instantáneamente. El efecto conjunto del golpe cinético y la explosión creó una presión desmedida. Las soldaduras, los pernos templados, los pasadores de acero de las orugas, fijados en el blindaje como protección adicional, todo eso dejó de existir como construcción. Funcionó la ley de conservación del momento. La torreta del tanque Tigre B, que pesa junto con el cañón más de 15 toneladas, recibió tal impulso que las fijaciones del anillo no pudieron soportarlo físicamente. El corte de los pernos ocurrió en milisegundos. El sonido del metal rompiéndose fue más terrible que la explosión. La enorme torreta saltó, se salió de las guías, se inclinó y, describiendo en el aire un arco corto, cayó con estruendo al suelo junto al chasis. Dentro de la máquina alemana en ese momento se desató el infierno del barotrauma. La tripulación no fue muerta por esquirlas, a la gente la mató la física. El salto brusco de presión dentro del volumen cerrado convirtió los órganos internos en gelatina. Los tímpanos estallaron, los pulmones colapsaron. Pero eso fue solo el comienzo. Las chispas del impacto y las esquirlas de blindaje al rojo vivo, desprendidas del lado interno, efecto de espallación, llegaron a la munición. En los nichos del chasis se guardaban decenas de proyectiles de calibre 88 milímetros. Las cargas de pólvora se encendieron. Un segundo después del impacto, del anillo abierto del Tigre decapitado salió una columna de fuego de 20 metros de altura. Detonó la munición. La onda explosiva fue de tal fuerza que arrancó las pesadas tapas del compartimiento del motor y las arrojó al campo. El cuerpo de muchas toneladas del tanque se infló como una lata de conserva. Las soldaduras se abrieron. Lo que hace un minuto era la cumbre de la construcción de tanques alemana, un monstruo invulnerable, se convirtió en un montón de chatarra ardiendo, humeando con un humo negro y grasiento. ¡Hay impacto! El grito del artillero rompió el zumbido en los oídos. ¡Le voló la torre! ¡Se quema! Larionov no gritaba. No había emociones. Había trabajo. ¡Carga!, ordenó. El segundo Tigre, parado a la derecha, intentó salvarse. El comandante de la máquina alemana, cegado por el sol y aturdido por la muerte del líder, cometió un error fatal. Dio la orden de un giro brusco para irse tras la ladera inversa de la altura, a la sombra. Pero no veía el relieve. En pánico, el conductor tiró del embrague demasiado bruscamente. La máquina pesada, de casi 70 toneladas, a todo gas chocó con la oruga contra una roca. La inercia de la masa contra la resistencia del metal. El pasador del eslabón se rompió. La cinta de la oruga, saliendo como una serpiente de la rueda tensora, se desenrolló por el suelo. El tanque giró sobre su eje, quedó de costado a los autopropulsados atacantes, girando impotente la rueda motriz en el aire. Se convirtió en un blanco ideal e inmóvil. ¡Fuego al derecho! Larionov corregía el fuego del segundo autopropulsado que venía detrás. El cargador en la cabina de Larionov trabajaba como un mecanismo, como el pistón de una bomba enorme. Su cara estaba roja por el esfuerzo. Las venas del cuello se hincharon como cuerdas. Levantar 48 kilogramos de proyectil del suelo, girar en la estrechez, no tocar la recámara, empujar al cañón. Luego agarrar la vaina con la carga, otros 15 kilogramos. Empujar, cerrar el cerrojo, clic de la cerradura. ¡Listo! La norma son 20 segundos. Lo hicieron en 15. La adrenalina funcionaba mejor que cualquier estimulante. El segundo autopropulsado rugió con su cañón. El proyectil trazó una trayectoria invisible y golpeó al Tigre inmovilizado en el costado. 90 milímetros de blindaje lateral no lo salvaron. El alto explosivo simplemente rompió el costado, arrancando un pedazo de acero del tamaño de una tapa de alcantarilla. La explosión ocurrió adentro. El tanque se estremeció. De todas las grietas salieron nubes de humo gris y se quedó quieto para siempre. La tripulación ni siquiera alcanzó a abrir las escotillas. El tercer Tigre intentaba retroceder, sin cambiar de rumbo, para no exponer los costados. Una decisión inteligente, pero estaba ciego. El sol seguía quemando su óptica. Se arrastraba hacia atrás, respondiendo con fuego desordenado de la ametralladora frontal, cuyas balas golpeaban impotentes el blindaje frontal de los matabestias.
Era una agonía. El Isú del Larionov se acercó a una distancia de 600 metros. A quemarropa. ¡Corta! De nuevo el cabeceo. De nuevo un segundo para estabilización. La cruz de la mira se posó exactamente en el centro de la placa frontal del último enemigo. ¡Fuego! Impacto. El proyectil dio en la parte baja de la torreta. Rebotó hacia abajo, perforó el techo del chasis sobre el compartimiento de conducción y explotó en el compartimiento de transmisión. El Tigre se sacudió como por una descarga eléctrica y se apagó. La torreta se quedó rígida. El cañón bajó, como en una reverencia. Un minuto después, de las escotillas salió un humo denso y acre. Alguien de la tripulación alemana intentó salir, pero cayó sobre el blindaje, abatido por una ráfaga de ametralladora de la infantería, que al ver la muerte de los monstruos alemanes, se levantó al ataque con gritos de ¡hurra! El campo de batalla cambió en 3 minutos. 3 invencibles tigres reales se convirtieron en 3 hogueras funerarias. Fue el triunfo de la fuerza bruta del calibre 152 milímetros y el cálculo fino del tiempo. Nada de magia, ningún milagro, solo masa de explosivos y energía cinética aplicadas en el punto necesario en el momento necesario. Los autopropulsados seguían moviéndose, pasando junto a los restos ardientes. El calor de los tanques alemanes en llamas se sentía incluso a través del blindaje. Larionov miraba por el periscopio la obra de sus manos. No sentía alegría. Sentía el cansancio de un ingeniero que terminó un desmontaje complejo de una estructura de emergencia. La tarea estaba resuelta. La ecuación cuadró. La respuesta estaba escrita con fuego y acero en la ladera de la altura 214.0. El silencio no llegó de inmediato. Se filtraba a través del zumbido en los oídos lentamente, como agua a través de una presa. Primero desapareció el rugido de los diésel. Los mecánicos apagaron los motores para ahorrar el resto de combustible. Luego se calmó el tableteo de las ametralladoras, y solo el crujido del metal ardiendo y las explosiones sordas y guturales dentro de los tanques alemanes alteraban este nuevo régimen acústico. La altura 214.0 estaba muerta, o, hablando en el lenguaje de los informes del Estado Mayor, limpia del enemigo. 3 colosos, 3 cumbres del pensamiento de ingeniería alemán, se consumían en la ladera occidental, convirtiéndose de armas temibles en puntos de referencia negros y ahumados para los mapas topográficos. El humo de los tigres reales en llamas subía verticalmente, mezclándose con los colores carmesí del atardecer. El cielo parecía una herida abierta. En el aire colgaba una suspensión pesada, mezcla de humo de pólvora, goma quemada de llantas y el olor dulzón y nauseabundo de carne asada. Era el olor de la victoria, no la de los libros, con fanfarrias y flores, sino la verdadera, sucia, apestosa y pesada. La infantería, que hacía media hora se pegaba al suelo a 1,5 kilómetros de aquí, ahora subía a la altura. Los soldados pasaban junto a los autopropulsados, mirando con recelo sus enormes cañones humeantes, de los que emanaba calor como de hornos de fundición. Se acercaban a los restos de los tigres. El miedo desapareció. Quedó una curiosidad sombría. Los soldados tocaban los agujeros con los dedos, como si no creyeran que ese acero se pudiera perforar. 88 milímetros, que mantenían con miedo a todo el frente, ahora se veían patéticos. Los cañones se clavaron en la tierra o miraban al cielo en ángulos antinaturales. Las torretas, arrancadas de los anillos, yacían cerca, exponiendo los agujeros negros de los compartimientos de combate. El mito de la invulnerabilidad se derrumbó. Se rompió no contra el heroísmo, sino contra 48 kilogramos de TNT y acero, multiplicados por la energía cinética. Larionov abrió la escotilla con dificultad. Las cerraduras se atascaron por el cambio de temperatura. Tuvo que empujar con el hombro. La pesada placa blindada se abrió con un chirrido y en la cabina irrumpió aire fresco, que les pareció oxígeno puro después de la cámara de gas del compartimiento de combate. El capitán salió al techo de la casamata. Las piernas le temblaban, no de miedo, sino por la vibración que parecía haberse incrustado en los huesos para siempre. Se quitó el casco. Los oídos estaban tapados. El mundo sonaba sordo, como a través de algodón. La cara de Larionov estaba negra de hollín. Solo los ojos y los dientes brillaban sobre el fondo de esa máscara de minero recién salido de la mina. La tripulación salía al exterior.
El conductor Sergei literalmente se cayó de la escotilla, tragando aire con avidez, como un pez tirado a la orilla. Su guerrera se podía exprimir. El artillero se sentó directo en el blindaje, colgando las piernas, y encendió un cigarro con manos temblorosas. La brasa del cigarro bailaba. Nadie sonreía. Nadie gritaba ¡hurra! Simplemente no había fuerzas para eso. El recurso energético del organismo se había agotado hasta el fondo. Era un estado de vacío, cuando las emociones se quemaron junto con la pólvora. El joven cargador, el mismo que temblaba antes del combate, ahora caminaba alrededor de la torreta arrancada del tigre. Miraba los bordes desgarrados del metal, del grosor de una palma, y movía la cabeza. «Camarada capitán», su voz se quebró en un falsete. «¿Vio? Como una caja de cartón. La torreta al diablo. Es un milagro. ¿Cómo los vencimos? Ellos nos veían». El muchacho estaba en estado de euforia de superviviente. Su psique intentaba encontrar una explicación al hecho de que todavía respiraba. «No es un milagro». Larionov saltó al suelo. Las botas golpearon con eco el suelo seco. Se acercó al cargador y le puso una mano pesada en el hombro. «Recuerda, hijo, en la guerra no hay milagros, hay balística. Hay óptica y hay astronomía». El capitán se volvió hacia el sol poniente. El astro casi se había ocultado, dejando en el horizonte solo una estrecha franja de carbón incandescente. Cumplió su trabajo. Fue el quinto miembro de la tripulación, el más poderoso e invulnerable. «Es física», continuó Larionov, limpiándose las manos con un trapo. «Simplemente calculamos el ángulo. Ellos confiaban en el acero, y nosotros golpeamos con luz. El ingeniero siempre vence a la fuerza bruta si tiene la valentía de esperar el momento adecuado. Y el ingenio ruso, claro. Sin eso no vamos a ningún lado». «Y yo pensé que era el fin», confesó honestamente el cargador, mirando al comandante con terror reverente. «Pensé, listo, nos damos de baja». Para darse de baja siempre hay tiempo. Lo principal es resolver la tarea. A los autopropulsados se acercó un teniente de infantería. Miraba a los artilleros como extraterrestres. «Se pasaron, muchachos», movió la cabeza. «Pensamos que eran suicidas, locos, ir de frente contra los tigres. Y ustedes los rompieron como nueces. El comandante del batallón allá en el búnker casi se come el teléfono mientras ustedes estaban parados. Y ahora dice que los propondrá para héroes». Larionov sonrió. Heroísmo. Para el Estado Mayor es una medalla. Para él fue un teorema correctamente resuelto. «Las medallas después», masculló. «Traigan el camión de combustible y proyectiles. Tenemos los estantes vacíos. Si hay contraataque, nos defenderemos con llaves inglesas». Se acercó al costado de su ISU. En el blindaje, cubierto de una capa de polvo gris del camino y hollín, se veían marcas frescas de ráfagas de ametralladora y esquirlas. Rasguños en el cuerpo de la bestia. Larionov buscó en el bolsillo, encontró un trozo de tiza con el que usualmente marcaba los proyectiles. Miró los restos humeantes de los enemigos, luego a sus muchachos, que estaban sentados vivos sobre el blindaje. La mano se estiró sola hacia el metal. Con la letra firme y amplia de un agrimensor, escribió en la casamata, justo sobre la estrella, «Por Sebastopol». No era un lema para el periódico, era una factura personal. Memoria de aquellos días del 41 y 42, cuando la técnica alemana los aplastaba igual, sin que tuvieran ni proyectiles ni esperanza. Ahora la deuda estaba pagada, con intereses. El sol se hundió definitivamente tras el horizonte. El crepúsculo cubrió rápidamente la altura. La luz carmesí cambió a violeta, luego a azul. En el cielo se encendieron las primeras estrellas, puntos de referencia de navegación. La guerra continuaba, pero este combate en particular había terminado. La ecuación cuadró. La respuesta era correcta. Larionov apoyó la espalda en el blindaje tibio, sintiendo cómo la pulsación en las sienes se calmaba. Cerró los ojos. Ante su visión interna aún estaban los esquemas, ángulos y trayectorias, pero ahora se disolvían, cediendo lugar a un simple cansancio humano. «Tripulación», dijo en voz baja. «Descanso, cena y a dormir. Mañana es un nuevo día y nuevas tareas». Sobre la altura 214.0,
Cayó la noche. Una noche que les pertenecía por derecho del más fuerte, por derecho del más inteligente.